Continuamos en este día, miércoles, conociendo los propósitos para el cual hemos sido llamadas, para el cual hemos sido salvas, para el cual existimos en este mundo. No estamos solo por estar, no estamos solo por vivir, no estamos para soportar esta vida, para aguantar o para ver hasta dónde aguantamos. Si esa es nuestra percepción de la vida, quiere decir que todavía no hemos entendido el por qué existimos. Veamos qué dice la palabra de Dios. Siempre en el libro de Mateo, en el capítulo 5, del versículo 13 en adelante. Hablando el Señor Jesús aquí en la tierra, hablándole a sus discípulos, dándoles la orientación, las enseñanzas, la instrucción del por qué vivían en esta tierra. Dice el pasaje de Mateo 5:13, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Qué importante es la sal, obviamente en cantidades adecuadas, ¿verdad? Que ya no sé si ya les ha pasado que de repente vemos o nos sirven, nos invitan a una cena. Recuerdo que una vez nos sucedió con una amiga, hermana, que por cierto está en este grupo, y fuimos a una cena y la comida se veía espectacular, muy llamativa, muy atractiva, y cuando la probamos no tenía ni un sabor, pero porque la familia que nos invitó a comer así acostumbraba a comer sin sal, quizás por motivos de salud, porque sabemos, como repito, que hay instrucciones para el uso adecuado de la sal, ¿verdad? Pero también sabemos que cuando ya hay una enfermedad existente, pues se prohíbe la sal, porque ya es dañina para el organismo. Pero en ese momento nosotros no nos hacía daño, bueno, ni nos hace daño todavía, creo yo. Pero que fue triste haber probado esa comida que no tenía ni un sabor, se veía muy atractiva, pero no tenía ningún sabor. ¿Qué sucedió? Pedimos sal, preguntamos que si nos podían regalar sal. ¿Y saben lo que nos llevaron? Sustituto de sal. Creo que ya les ha pasado quizás algunas. Y nosotros dos le poníamos y al fin fue agarrando un poquito el sabor, pero créanme que eso fue hace como, no sé, hace unos 15 o 20 años y todavía tengo la percepción de eso, de ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está nuestra vida en cuanto a ese punto que la Biblia nos dice, que el Señor nos dice, que nosotros somos la sal de la tierra? Quiere decir las personas encargadas de ponerle el sabor a este mundo, pero no me refiero al sabor como en algunos lugares dice, ¿verdad? Que el sabor, pero lo relacionan con música, no, el sabor, el sentido, la gracia, el propósito. Hay personas que pueden ser muy guapas, muy lindas, muy atractivas, muy inteligentes, intelectualmente hablando, pero sin sabor sus vidas. Y cuando las escuchamos hablar, nos damos cuenta de que les hace falta lo principal, que es el Señor Jesús en sus vidas. Pues quiero decirles que nosotras, dice la palabra de Dios, no dice que tenemos sal, que somos la sal. Somos las personas encargadas de poner esa sal en los lugares donde estamos. Dice la palabra de Dios ahí en ese versículo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Dice, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Si nosotros no estamos cumpliendo el propósito de llevar ese sabor dulce,
ese sabor, esa sazón a la vida de las otras personas, dice la palabra de Dios que entonces no vamos a servir de nada. ¿Cuántos años podemos tener de estar, digamos, en un trabajo, en un mismo lugar? Y hasta el día de hoy nadie sabe que somos cristianos. Nadie sabe que tenemos esperanza. ¿Saben que la sal se puede relacionar con llevar esperanza a las personas? A veces encontramos con personas que están contando o quejándose permanentemente, o de verdad hay épocas donde tienen problemas en su casa, tienen un familiar enfermo. Llegar nosotros a acercarnos y poderles decir que en Jesús hay esperanza, que vamos a orar por ellas, estar pendientes, preguntarles cómo les fue en la consulta, cómo siguió su mamá, cómo siguió su papá, cómo siguió su abuela, cómo siguió su hijo. Las personas están en búsqueda de esa sal espiritual que está en nosotros, que somos nosotros. Que si nosotros nos alimentamos de la palabra, esa sal va a brotar naturalmente. Probablemente no somos unas grandes teólogas, probablemente no tenemos un gran conocimiento, aunque lo deberíamos de tener. Pero si no lo tenemos, contener al Señor y al Espíritu Santo en nuestra vida y meditar en su palabra, esa sal va a sazonar naturalmente la vida de las personas que tenemos alrededor. Examinémonos a nosotras mismas, pensemos si estamos teniendo y poniendo ese sabor a la vida de las personas que están alrededor. Como repito, no me refiero a un sabor de una cumbia, de un merengue, de como lo relacionan las personas, sino de un sabor espiritual que traiga paz a las personas, que podamos orar con ellos, orar, hablar. Hace unos días tuve la bendición de compartir con una persona que está fuera del país y que tenía a su mamá enferma. Y le dije que si me podía hablar por teléfono cuando estuviera con su mamá. Y lo hizo, esta jovencita lo hizo y me llamó en el momento. A la mamá la conozco nada más, nos saludamos y sí hay una relación afectiva, pero no mucho nos comunicamos con ella, sino que siempre a través de su hija le mando saludos, le pregunto cómo está. Entonces en esta ocasión le dije que si me podía hablar por teléfono, como repito, están fuera del país ellos, y le dije que sí me podía hablar cuando estuviera con su mamá. Y lo hizo. Y lo hizo cuando yo estaba en el trabajo. En el momento no lo pude contestar, pero busqué la oportunidad, me salí al parqueo y les correspondí. Ella me había hecho una videollamada, le correspondí la videollamada y allí estaba su mamá en el hospital, estaba con una cara triste. Así como cuando uno está en el hospital, ¿verdad? Nadie está alegre de estar en un hospital. Entonces le pregunté cómo estaba y me dijo que con mucho dolor de la espalda. Y le pregunté que si podía hacer una oración por ella. Y cuando le dije eso, ella comenzó a llorar automáticamente. Pero se quebrantó de una forma terrible. Y le dije a la hija que le tomara la mano y que cerráramos los ojos y que íbamos a orar. Y oré por ellas. Y yo no sabía que había más personas en la habitación, tenía apenas unos cuantos minutos para estar ahí afuera hablando con ellas. Y cuando terminé de orar, estaban llorando ella y me enseñó con la cámara que ahí estaba su esposo, sus hijos y otras personas más, y todos habían orado. Y la señora después le dijo a su hija que ella se sentía bien angustiada y que después de la oración que habíamos hecho, había sentido una gran paz. Miren, la gloria sea para Dios, de verdad no lo cuento por vanagloriarme, sino para que nos demos cuenta cuán necesaria es nuestra participación de una forma activa en la vida de otras personas. Si nosotros somos esa sal de la tierra, nosotros somos los llamados. Después decimos, la persona se murió, no sé si conoció al Señor, la persona es triste. Pero
si somos la sal de la tierra, pongámosle esa sazón. No dejemos pasar más días. Hagámoslo desde este día, desde hoy. Seamos esa sal que le ponga sabor a la tierra. Bendiciones para cada una de ustedes.